primero agradecerte, Sergio, tu tiempo, tu predisposición. Lo primero que te quería plantear es, ¿nos puedes contar? Hay una subdelegación del Ministerio de Transporte en el distrito. Contanos desde cuándo, cuáles son las funciones y demás. Sí, subdelegación del Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo. Bueno, nosotros, esta subdelegación es la subdelegación regional de Moreno, representa justamente el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y tenemos competencia dentro de lo que es el distrito de Moreno. Es una subdelegación relativamente nueva. Nosotros arrancamos acá en septiembre de 2023, cuando inauguramos. La verdad que fue una cuestión muy importante porque era un reclamo que tenían los sectores trabajadores del distrito, tener una sede del Ministerio de Trabajo en Moreno que sea cercana, porque la realidad es que el distrito es muy populoso, tiene muchísima conflictividad laboral y la resolución de conflictos de esas cuestiones laborales se daba en la sede central de San Miguel, de la cual depende esta subdelegación. De manera que la apertura de la subdelegación en este distrito fue, en principio, un acierto político-administrativo hacia un reclamo genuino de los sectores trabajadores del distrito. Existía anteriormente, pero lamentablemente había sido cerrada la sede, la subdelegación por la gestión anterior a la del gobernador Kicillof, y bueno, la realidad es que con la gestión de Kicillof y del ministro de Trabajo Walter Correa, que tuvo la visión de poder realizar la apertura de oficinas en un momento muy difícil económico, de retracción de las políticas públicas, y se abrieron subdelegaciones en distintos distritos, no solamente acá. Pero bueno, particularmente para hablar de Moreno, resaltar esto, ¿no? Que fue una subdelegación que ya existía y fue cerrada por la gestión anterior y que luego, en un acierto de favorecer a los reclamos de los trabajadores, se volvió a reabrir. La verdad que tenemos muchísimas funciones relacionadas con la conflictividad del trabajo, en realidad todas las del Ministerio de Trabajo, que tienen que ver con el asesoramiento a los trabajadores, ya sea aquellos que están registrados como no registrados, cualquier tipo de situación que tengan, ya fuera normalmente por los despidos que pueden llegar a sufrir, o aquellos que no están registrados suelen venir a asesorarse para ver cómo manejar esa situación, de estar, digamos, trabajando en la clandestinidad, por decirlo de algún modo. O también problemas salariales. Bueno, todas esas cuestiones pueden concitar un asesoramiento en la delegación, gratuito por supuesto, y que el trabajador o trabajadora pueda de alguna manera resolver sus asuntos, ¿no? También otra de las funciones que tiene esta subdelegación es realizar audiencias para resolver conflictos individuales entre trabajadores y empleadores, como también audiencias conciliatorias entre sindicatos y empleadores, ¿no? Esto es lo que se llama habitualmente como conflictos colectivos del trabajo. En ese marco también tenemos competencia para realizar audiencias, como también la posibilidad de arribar a una conciliación obligatoria si eso fuera necesario, ¿no? Eso entre otras funciones administrativas que realiza la subdelegación, y bueno, así estamos día a día trabajando. ¿Cómo podrías describir la actualidad de la situación laboral en el distrito y la conflictividad? Bueno, como te decía antes, lo primero es esta característica de que Moreno es un lugar muy populoso, ¿no? Y la verdad que eso después se ve también en la actividad económica que hay en el distrito, la cantidad de comercios, de industrias que tiene Moreno, y que genera, y que nosotros lo vemos acá reflejado, genera un nivel de conflictividad diverso, ¿no? Nosotros en esta subdelegación no trabajamos estadísticas en sí, me gusta decir esto porque lo que sí tenemos en el día a día es ese termómetro de cómo viene la mano, ¿no? De cómo se refleja el problema social en la oficina. Y esto es lo primero que te puedo decir, hay una diversidad de conflictos, no tenemos un perfil de decir, bueno, viene acá el problema únicamente de la pescadería, por decir que por ahí otro sector lo puede tener, nosotros no. Pero sí tenemos problemas con industrias de producción, problemas con sectores de comercio, ¿no? Problemas con sectores de empleados de casa particular, problemas de ese tipo hay muchísimos, ¿no? Problemas de trabajadores de la construcción.
Así que hay diversos temas. Acá han venido trabajadores de todos los rubros, la verdad, chacinados, comercio como te dije, metalúrgicos, han venido de sector camioneros. Bueno, la verdad que el nivel de actividad económica se ve reflejado porque después lo vemos en la conflictividad que se refleja en la resolución de conflictos que se da en la subdelegación. Así que eso por un lado. Primero el tema estructural de lo populoso y el nivel de actividad económica, y lo otro es la situación que se está viviendo en este momento. Nosotros vivimos distintos momentos en la subdelegación. Cuando abrimos en septiembre de 2023 todavía no había cambiado el signo político a nivel nacional y la situación económica, si bien era difícil, era otra. A medida que fue avanzando los meses y cambió el signo político y se tuvo otro rumbo económico, se vio reflejado después en la subdelegación. Por ejemplo, para darte una idea, uno de los trámites que nosotros hacemos acá en la subdelegación es la certificación de fechas de despido de aquellos trabajadores que tramitan en ANSES el fondo de desempleo. Nosotros hacíamos los primeros 6 meses más o menos 3 fondos de desempleo por mes, 4, 5, 10. Y hoy, la verdad que, por ejemplo, para darte alguna información muy reciente, ayer, mientras hacíamos audiencias individuales en la subdelegación, que nos llevó prácticamente todo el día, la mesa de entrada recibió por lo menos 4 fondos de desempleo. Es decir, que hubo reflejado 4 despidos en el día. Si eso lo multiplicaras por los 20 días de trabajo que podemos tener acá en el mes, los días hábiles, la verdad que es preocupante el nivel de despido que se viene registrando solo con los fondos de desempleo. Estamos hablando de que los fondos de desempleo solamente lo reciben aquellos trabajadores registrados. Exactamente. Imagínate los despidos que hay de no registrados. Que eso también lo empezamos a ver reflejado en distintos momentos de la situación económica en el país. Los primeros trabajadores que vinieron masivamente acá son los trabajadores de la construcción. Vos pensás que el nuevo signo político vino con un anuncio de que la obra pública se frenaba completamente, con lo cual hubo despidos masivos de distintas empresas en Moreno, de trabajadores de la construcción que vinieron masivamente, de a 30 por empresa, 50, eso se ve reflejado. Después empezó a mermar porque ya empezó a haber una destrucción total de la obra pública, ¿no? Luego se empezó a ver mucho en momentos de retracción económica cómo empezaron a desprenderse de las empleadas de casa particular, y digo empleadas porque la mayoría son mujeres, no han venido hombres acá como empleados de casa particular, y ha venido mucho ese sector, es decir, que la clase media empezó a desprenderse de gastos que por ahí puede prescindir, ¿no? Empieza a prescindir, y eso se reflejó en las empleadas de casa particular que han venido y siguen viniendo en gran medida. Y después mucho trabajador del sector de comercio de trabajo no registrado o registrado parcialmente en forma fraudulenta o incorrecta. Eso también se empezó a ver mucho, y se empieza a ver más que nada cuando vos visualizás una situación económica grave en el mes, ¿no? Los meses de mayor inestabilidad lo empezás a ver reflejado, y entonces empiezan a aparecer, a salir a la luz lo que ya existe, que es el trabajo clandestino, ¿no? Así que eso sí lo vemos muchísimo. ¿Cómo es la articulación con el gobierno municipal y con los diferentes organismos de la provincia, ¿no? Que tienen trabajo, digamos, que articulan con trabajo? Sí, nuestra función principal como subdelegación es esta de la resolución de conflictos y asesoramientos, ¿no? Después, los trámites que te mencioné, y por supuesto que estamos conectados con los distintos organismos del Ministerio de Trabajo para hacer más eficiente nuestro trabajo. De hecho, como te dije, nosotros dependemos como subdelegación de la delegación de San Miguel, y muchas de las resoluciones que se adoptan desde San Miguel. Por caso, las conciliaciones obligatorias, ¿no? Cuando no se puede resolver amistosamente un conflicto y eso escala, normalmente son los organismos superiores los que terminan adoptando medidas que después nosotros tenemos que ejecutar. De manera que nosotros somos el último eslabón, ¿no? Que está presente junto con los sectores que vienen a resolver sus conflictos en esta subdelegación. En ese sentido, bueno, hay un trabajo de articulación administrativa más que nada. No pasa más de ahí.
de ahí, ¿no? Y después con el municipio, ¿no? También el municipio es un empleador, ¿no? En cierto sentido también hemos tenido aquí en la subdelegación muchas consultas acerca del asesoramiento. Obviamente allí hay una diferenciación de que es un Estado y tiene otro régimen de empleo, que es el régimen de empleo público, pero sí también asesoramos y tratamos de orientar a los trabajadores para que sepan cuáles son sus derechos, cómo manejarse, cómo defenderse. Así que hemos tenido también audiencias con el municipio acá, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente en eso porque han podido someterse voluntariamente a las audiencias que nosotros hemos dictado para poder acercar en este caso lo hemos tenido con sindicatos municipales, entonces han podido acercar posiciones amistosamente y voluntariamente en esta subdelegación, que bueno, nosotros lo que tratamos es priorizar que de alguna manera esta instancia sirva para que se cumplan efectivamente los derechos de los trabajadores, cualquiera sea el sector, ¿no? En virtud de tu experiencia, Moreno tiene 9 parques industriales con decreto y otros 8 en trámite. Desde tu experiencia, insisto, ¿cuál es el impacto de los parques industriales en el distrito y en el trabajo de Moreno? Sí, te puedo decir lo que se refleja o no acá en la subdelegación, ¿no? En nuestra función específica. Yo creo que, por supuesto que le damos la importancia del caso fundamentalmente a todo aquello que sea producción y genere valor agregado y trabajo, ¿no? No hemos tenido gran impacto de conflictividades de trabajadores de parques industriales en gran medida, digamos. Si yo tuviera que decir si fuera lo mayoritario, no es lo mayoritario, pero sí hemos tenido conflictos y se han resuelto. La verdad que nosotros, por lo menos en nuestra función, como digo, lo que nos fijamos es que pueda mantenerse la paz social en las relaciones del trabajo y que se cumplan las normas laborales. Nos ha pasado también que de parques industriales, de un sector laboral, yo siempre prefiero no decir los nombres de las empresas ni del sindicato que haya intervenido para evitar, más que nada para evitar cualquier tipo de heridas de susceptibilidades y demás, porque justamente la subdelegación lo que intenta es que este lugar sea un lugar donde se sientan cómodos para conciliar. Pero sí te quiero decir que, por ejemplo, nosotros en diciembre pasado hemos intervenido en un conflicto laboral donde hemos podido lograr que a través de la conciliación obligatoria que dictó rápidamente el Ministerio de Trabajo, siempre con la decisión firme de las directivas que tenemos del Ministro de Trabajo de favorecer la mantención de los puestos de trabajo, se ha logrado recuperar, por ejemplo, 30 puestos de trabajo solamente en una compañía, ¿no? Y eso se dio a través de audiencias que nosotros hemos llevado en gran medida acá, la conciliación obligatoria que hemos podido dictar, el rol protagónico del sector gremial que intervino y también la buena voluntad de parte de la compañía para poder buscar soluciones a los conflictos que se fueron debatiendo en esta instancia. Por lo tanto, si yo te tuviera que decir qué impacto tiene, bueno, tiene ese impacto, el impacto de la conflictividad de sectores muy puntuales que después nosotros hemos encontrado que han tenido posibilidad de resolverse, de manera que no hemos llegado a tocar fondo en ese punto. De cara al futuro, ¿no? ¿Qué desafíos, qué metas ves por parte de la subdelegación en virtud del escenario que se viene? Está sonando muy fuertemente un cambio de una ansiada reforma laboral por el gobierno nacional. Sí, viste que hay una canción que dice el futuro llegó hace rato. Sí. La realidad es que el futuro llegó hace rato porque la reforma laboral ya se hizo, lo que se quiere es profundizar esa reforma laboral y nosotros lo que esperamos no, sino que lo que estamos haciendo es combatir contra eso. La subdelegación, como parte del Ministerio de Trabajo, tiene la función de velar por el cumplimiento de las normas del trabajo y las normas del trabajo no son imparciales, defienden justamente los derechos del trabajador. Por lo tanto, nosotros como que navegamos contra la corriente en ese sentido porque el contexto es justamente de reforma laboral. No nos olvidemos que se dictó el DNU 7023, más allá de la suspensión que se dio en la capital, tiene impacto en las negociaciones colectivas y en las negociaciones individuales. Tiene impacto en los despidos. Un punto ahí. ¿Hay vigencia en provincia del decreto 7023? En realidad bueno, se utilizan, eso es a nivel judicial.
no es nivel de administrativo Claro. de la subdelegación. El DNU 7023 está suspendido a nivel, es una discusión de si aplica o no aplica, no es algo que pueda determinarte yo, sería más para una pregunta para un juez. Si vos vas a un juicio, por ejemplo, vas a encontrar con que la parte que se defiende, que es la parte empleadora, va a decir sí, está vigente, y la parte del trabajador va a decir no, aplica erga omnes, como se suele decir, aplica a todo el país, porque tiene la suspensión cautelar tiene vigencia nacional. Pero eso, todo, como todo en el derecho, es discutible. Y de hecho yo lo como yo soy abogado y he visto los argumentos de la parte empleadora en contra de la situación de los reclamos de los trabajadores, y suelen utilizar el argumento de la vigencia. Pero no solo del DNU 7023, sino también de la ley bases, de la llamada ley base, ¿no? La 27742. Bueno, ¿qué pasa con eso? Ese conjunto de reformas, yo lo que quería hablar no es más la parte judicial, si es inconstitucional o no, sino la parte administrativa o la parte extrajudicial, que es donde intervenimos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué impacto tiene esa reforma laboral? Eliminaste, el gobierno nacional, a través de estas reformas laborales, eliminó las multas o mal llamadas multas, que son incrementos indemnizatorios por el trabajo no registrado. Eliminó esos incrementos indemnizatorios o multas, como quiera llamarle, de la falta de pago en tiempo y forma de las indemnizaciones por despido. Es decir, eliminó todas las sanciones que permitían que en una negociación se facilitara el acuerdo y que las partes pudieran finalmente abonar una indemnización al trabajador o abonarle lo que le corresponde, ¿no? Cumplir los derechos. Al eliminar todo ese paraguas protector que tenía el trabajador, hoy es mucho más fácil despedir. Por eso nosotros vemos el impacto en la subdelegación en mayor cantidad de despidos. Porque hoy tienen mayores herramientas para defender su postura el empleador. Así que esa es la gran reforma, ¿no? La búsqueda de la nueva reforma laboral es profundizar eso, por ejemplo, el tema de salarios por productividad o horas extras o vacancia, horas extras, tal cual, o el tema de hacer para todos el fondo de cese como los trabajadores de la construcción, y eliminar para siempre la indemnización por despido. Bueno, esa reforma es profundizar lo que ya se está haciendo, porque de hecho, por ejemplo, el tema del fondo de cese, eso ya está regulado, está discutida su constitucionalidad, pero hoy en día, según la ley, se podría hacer un acuerdo entre sindicato y empresas para poder hacer un nuevo convenio colectivo que saque a los trabajadores del despido normal y lo pase al fondo de cese. ¿Y la jurisprudencia es Todavía, el acuerdo de Boca? Todavía, claro, en realidad entiendo lo que vos decís, es que lo que quiere justamente este nuevo gobierno, el gobierno que está transitando a nivel nacional, es que se haga para todos un esquema de fondo de cese. Es decir, que el trabajador se pague su propia indemnización, ¿no? Y nosotros ya sabemos, por la experiencia que tenemos, que justamente el sector de la construcción es un sector muy debilitado en la defensa de sus derechos por ese esquema de trabajo. Es decir, el esquema del indemnizatorio de los trabajadores de la construcción es muy precario en relación a la ley de contrato de trabajo que rige a nivel nacional, ¿no? Y aparte de insistir en sacar derechos a los trabajadores para incrementar el empleo, es un oxímoron que no existe. No, se ha probado. No, tal cual. La experiencia de ustedes es, le quitas derechos a los trabajadores y los empresarios salen corriendo a tomar gente. No, tal cual, no, para nada. Es que en realidad es totalmente al revés, porque lo que está sucediendo y lo que nosotros vemos acá es que hay más despidos porque también hay una crisis económica. O sea, el sector comercial, por ejemplo, que, por decirlo de algún modo, contrata trabajadores no registrados, pero más o menos se mantiene. Cuando llega la crisis, empieza con los despidos y se envalentona para despedir porque sabe que el paraguas protector del que hablamos se eliminó. Más allá que después nosotros en la justicia lo discutimos todo y planteamos que eso no puede estar vigente porque es inconstitucional, todo lo que quiera. Pero el hecho es que la ley está dictada. Entonces hay un envalentonamiento en la toma de decisiones. Antes el empleador decía, bueno, mire,
no sé si voy a despedir, mejor lo tengo un rato, voy a tratar de resolver o ver cómo hago, porque si yo despido así o si yo no cumplo tal cosa, la sanción que me espera es mucho mayor. Hoy eso está eliminado. Entonces yo lo que digo es esta combinación, ¿no? De elimino derechos y a la par la crisis económica hace que todo se facilite para la pérdida del trabajo, no para la concreción del mismo. Así que bueno, eso lo vemos reflejado acá. Sergio, para cerrar, hay una caída estrepitosa del trabajo, del empleo registrado. Como decía, Moreno tiene 9 parques habilitados por decreto y otros 8 en proceso de trámite. Desde tu experiencia, dentro de los parques industriales, ¿cómo es esa relación de trabajo registrado con el no registrado? No, en general están registrados. Podríamos decir, digo, no pero lo que pasa es que independientemente de la estadística, digo, pero vos podrías decir, no quiero formular tu respuesta, pero si no digo que la creación de parques industriales fomenta y genera trabajo registrado. Sí, los parques industriales tienen una función muy importante, pero no te puedo afirmar algo que yo no inspecciono, ¿no? Sí te puedo afirmar que los casos que vinieron acá de empresas que están en los parques industriales fueron todos con trabajo en blanco, trabajo registrado, mejor dicho, ¿no? Es decir, en el impacto que tiene acá en la subdelegación, todos los conflictos individuales que vinieron a la subdelegación son con empleo registrado. O se reclaman despidos, o se reclaman que los despidos que son con causa por parte del empleador en realidad son sin causa, pero no se discute que no me registraste. ¿Se entiende? Okay. Ese es el impacto que está acá. Entonces podría presumir, desde la información que tenemos en la subdelegación, que justamente sí, que hay trabajo registrado, pero no... Y podés hacer extensivo eso a las condiciones de cumplimiento de convenios colectivos y sí, demás. Claro, exactamente, sí, por supuesto, porque también no nos ha pasado que hayamos tenido alguna compañía que esté en un parque industrial y nos estén reclamando el no cumplimiento del encuadramiento, por decirlo así. Igualmente el Ministerio de Trabajo no tiene competencia en ese tema, o sea, todo lo que es encuadramiento, con lo cual no nos va a llegar, ese impacto no nos va a llegar. Sí, por ahí, si me aplicaste una área de inspección, sí, inspección sí, pero porque otra de las tareas que tiene el Ministerio de Trabajo es las inspecciones laborales por seguridad e higiene y también por laborales. Las de seguridad e higiene, bueno, ya sabes, las laborales pueden ser por condiciones laborales, salariales, de cualquier tipo, ¿no? Puede pasar que haya una inspección y se corrobore que no se está abonando el salario correspondiente al convenio colectivo tal, ¿no? Eso sí puede. Ha habido reclamos de no se está aplicando el convenio correctamente, no se me está dando la indumentaria correctamente, pero nunca tuvimos, por lo menos hasta ahora, de empleo no registrado. Eso no nos pasó. No digo que no ocurra, porque como te digo, es contrafáctico, ¿no? Tendríamos que inspeccionar para eso y las inspecciones se dan en general con... Pero digo, desde tu experiencia, Marga, que la conflictividad laboral se da en el marco de trabajo registrado. Sí, de ese sector sí. Al menos lo que impactó hasta ahora acá, sí. Porque tampoco ha sido tan grande el impacto, como te decía antes. Ha venido más de sectores del comercio que son más de la zona, de distintos barrios, como te decía, de empleada de casa particular, construcción, bueno, un montón de comerciales, por supuesto, la mayoría, pero automotriz también, que también son sectores registrados, ¿no? Así que sí.